¿Cuál es la fe que justifica? La fe que justifica es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por lo cual el pecador, siendo convencido de su pecado y miseria, y de su propia incapacidad en sí mismo, y la de todas las demás criaturas, para rescatarte de su condición de perdido, no solo asiente a la verdad de la promesa del Evangelio, sino que recibe y descansa en Cristo y su justicia, quien se ofrece en el Evangelio para el perdón de pecados y para la aceptación y estimación de su persona como justo ante los ojos de Dios para salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto separa a los apóstatas de los cristianos genuinos. Los apóstatas retroceden y se pierden. Los verdaderos creyentes tienen fe y así preservan sus almas de la parte de los renegados. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una gran diferencia entre tener las bendiciones de Dios y disfrutarlas realmente. Experimentamos las riquezas de la gracia del Señor aprendiendo primero qué bendiciones ha provisto para nosotros y luego apropiándonos de ellas por la fe. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Los discípulos se maravillaban continuamente al ver los milagros asombrosos que el Señor hacía. Sin embargo, la grandeza del poder del Señor quedó demostrada en su resurrección. Cuando Él triunfó para siempre sobre el pecado y la muerte, ¿necesita hoy el poder de la resurrección de Cristo en su vida? Está disponible para usted por la fe. Por lo tanto, confíe que Él puede y quiere ayudarle en todos los aspectos de su vida. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos llevar a otros el gran mensaje de salvación para que respondan a las buenas. ¿Cómo sabrán de este mensaje sus seres queridos y vecinos si nadie se lo comunica? Está llamándole a Dios a participar en la proclamación de este mensaje para que sea conocido en su comunidad. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar a Dios es esencial para andar con Él. El Señor nos bendice cuando oímos sus promesas y respondemos a ellas en fe. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles e incapaces de salvarnos. Alguien tuvo que venir a rescatarnos. Cristo no solo vino en un buen momento de la historia, sino a su debido tiempo, de acuerdo con el plan del Padre. Dios controla la historia y controló la ocasión, los métodos y los resultados de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos recuerda: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Jesús realmente no hubiera tenido que morir para salvarnos, ¿por qué Dios lo habría enviado a la cruz? Dios no comete errores y su sabiduría siempre es consecuente. Jesús murió para que pudiéramos tener vida eterna. Él dice que únicamente podemos venir a Él por medio de la fe y la aceptación de su vida,
su muerte y su resurrección. Para profundizar y ser alentado a leer en tu Biblia, en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13, Hechos capítulo 16, versículo 31 y Filipenses capítulo 3, versículo 9. Bendiciones.